Veremos en esta ocasión de la unidad número 2 de ciencia, conozcamos los fluidos. Nuestro contenido es características y propiedades de los fluidos ideales, presión hidrostática y el principio de Pascal y principio de Arquímedes. Fase 1, semana 2. Y para comenzar este contenido veremos qué son los fluidos. Los fluidos es una sustancia con moléculas que se adaptan al recipiente que lo contiene, es decir, que adaptan la forma del recipiente en el que están ellos colocados. Si se estudian a temperatura ambiente, ¿qué sucede con sus moléculas? Lo que sucede es que las moléculas tienen poca atracción entre ellas y alta disposición de cambiar de posición, es decir, que como tienen poca atracción, por eso es aquellas moléculas separadas y por eso es que se adaptan al recipiente que lo contiene. También, estudiada a temperatura, lo que sucede es que el volumen es definido, es decir, de que hay un volumen definido por el recipiente que lo contiene. También, dentro de lo que son los fluidos, tenemos los gases. Estos son fluidos y sus moléculas tienen poca atracción y se mueven al azar. En los gases las moléculas están más sueltas y se mueven para todos lados. Esa es una gran diferencia con los líquidos y los gases. Ahora bien, dentro de los gases, estos no poseen volumen ni forma definida. Es decir, que se adaptan también al recipiente que lo contiene. Los fluidos tienen características de fijación entonces y características de disposición. Las características de fijación son de que se adaptan al recipiente que lo contiene y las características de disposición son que se mueven fácilmente. Al hablar de fluidos, estamos hablando de fluidos reales y fluidos ideales. ¿Cuáles son los fluidos reales? Son sustancias viscosas. Estas se resisten al movimiento. Si echas un poco de miel en una superficie lisa, lo que va a pasar es que va a costar que se derrame, porque sus moléculas están un poco más compactas. Aquí tenemos como fluidos reales la miel, el aceite y otras sustancias. Los fluidos ideales son líquidos y gases. El agua, ¿verdad? Y el aire son ejemplos de fluidos ideales. Estos no resisten fuerzas aplicadas sobre ellos y continúan deformándose. Si tú aprietas el agua, lo que va a hacer es salirse de tus manos. Entonces no resisten esas fuerzas. No poseen fricción entre sus moléculas. Tira un poco de agua en una superficie lisa, esta se va a derramar fácilmente. Además, los fluidos es muy importante estudiarlos, ya que son parte de nuestras vidas y se han podido construir dispositivos que han ayudado a nuestras necesidades, como por ejemplo el avión, submarinos, barcos, prensa hidráulica, el gato hidráulico y otros. Los fluidos que vamos a estudiar en este contenido son los fluidos ideales. Estos fluidos ideales poseen densidad, presión y presión hidrostática. La densidad lo represento con esta letra, la presión con la letra P y la presión hidráulica con la letra P y la letra H. ¿Qué es la densidad? La densidad la podemos calcular con la fórmula densidad es igual a masa sobre volumen. Las unidades de medida de esta densidad son unidades de masa, que son kilogramos, entre unidades de volumen, que serían metros cúbicos. Otra unidad de masa son los gramos entre centímetros cúbicos. Recuerda que tengo que tener un sistema que se adapte a los dos. Pueden ser libras sobre pulgadas cúbicas. Y así hay más. Esta fórmula que tenemos aquí, que es densidad es igual a masa sobre volumen, de aquí puedo sacar dos fórmulas más. La M es masa, V es volumen y eso significa densidad. Si yo quiero calcular la masa, lo puedo hacer multiplicando el volumen por la densidad.
Y si quiero calcular volumen, lo puedo calcular dividiendo la masa entre la densidad. Y aquí dos fórmulas más de esta fórmula. O sea que de la fórmula general hemos sacado dos fórmulas más. Ahora, ¿qué es la densidad? El concepto de densidad es la cantidad de masa contenida en un espacio o volumen. Si regresamos a las unidades, esta unidad de acá, kilogramos sobre metros cúbicos, estamos hablando en el sistema internacional y estamos hablando en el sistema CGS. Continuando con la densidad, tenemos que se relaciona masa y volumen dentro de la densidad. Si yo tengo una esfera pequeña y una esfera grande del mismo material, en este caso acero, ambas esferas tienen la misma densidad por ser el mismo material. Por lo tanto, la densidad no depende de la masa, aunque se relaciona la masa y el volumen. Ahora que ya hablamos sobre la densidad, anota estas tres fórmulas porque las vamos a ocupar y pone como título densidad. Hablaremos ahora siempre con los fluidos ideales, pero ahora con la característica de presión. La letra P representa lo que es la presión. ¿Qué es la presión? Es efecto producido por una fuerza sobre una determinada área. Este es un cilindro lleno de agua. El agua hace presión hacia todos los extremos del cilindro en forma perpendicular, como que tuviera 90 grados. Eso es transmitido hacia todos los extremos del cilindro. A eso llamamos presión. En los líquidos es la fuerza que ejerce el agua sobre las paredes del recipiente. Esa fuerza la representamos con la letra F. El A estamos hablando de área y fuerza. La fórmula es que presión es igual a fuerza sobre área. De esta fórmula sacamos una más. Para calcular la fuerza multiplicamos área por presión o presión por área. Y si quiero calcular área y me dan la fuerza y la presión, entonces sale de dividir la fuerza entre la presión. Entonces tenemos otras tres fórmulas que anotar a un lado de nuestro cuaderno. Estas serían para calcular la presión, esta para calcular la fuerza si nos dan presión y área, esta para calcular el área si nos dan la presión y la fuerza. ¿Pero en qué se mide la presión? La presión tiene unidades de fuerza sobre unidades de área, fuerza sobre unidades de área. ¿Cuáles son las unidades de fuerza? Son newton, y unidades de área en el sistema internacional sería metros cuadrados. Esto también recuerda que newton es igual a tener kilogramos metros sobre segundo cuadrado y me quedaría sobre metros cuadrados. Esta medida que tengo aquí es llamada pascal y se representa con la letra P y la A, la P mayúscula. También tenemos que una atmósfera es igual a tener 101.325 pascal. Esta conversión es de anotarla a un lado de tu cuaderno también para que la tengas en la mano a la hora de resolver ejercicio. Entonces, con esto hemos hablado un poco sobre lo que es la presión en los líquidos. Continuando con los fluidos ideales, tenemos ahora la presión hidrostática. La represento con la letra P o con la letra P y una H. ¿Y qué es la presión hidrostática? Es la presión ejercida en cada punto de un fluido estático, o sea, un fluido en reposo, un líquido en reposo. Es decir, que si tenemos un recipiente con agua, en un punto dentro de esa agua hay una presión ejercida por el líquido sobre ese punto, como que tuviéramos una piedra, la dejamos caer y esa piedra recibe esa presión. Aquí, más abajo, hay otra presión. En cada uno de los puntos dentro del líquido hay una presión.
Si hablamos sobre presión, tenemos la presión en un punto 1 y un punto 2. ¿O en cuál punto crees que va a haber mayor presión? Bien, la presión en el punto 2 va a ser mayor que la presión en el punto 1. ¿Y por qué crees que sucede eso? Entre más profundo esté nuestro punto a trabajar, mayor presión habrá. Por lo tanto, la presión hidrostática depende de la altura. Es decir, que varía con respecto a la altura o con respecto a la profundidad. Por eso hemos descrito que la presión cambia según la profundidad. A mayor profundidad, mayor presión. En la presión hidrostática se dan diferentes casos. Observa este recipiente con los dos puntos en el mismo nivel. ¿Qué sucede con la presión? Aunque están en diferente lugar, pero están en la misma altura, entonces la presión en el punto 1 va a ser igual a la presión en el punto 2. Esto se da por estar a la misma profundidad. Y tengo el caso 2. Están dos puntos al mismo nivel pero en diferente profundidad. Entonces, ¿cuál presión va a ser mayor? ¿En el punto 2 o punto 1? La presión en el punto 2 va a ser mayor que la presión en el punto 1. ¿De qué depende esto? A mayor profundidad, mayor presión. Y vamos con el caso 3. Tengo un recipiente, uno delgado y uno más ancho, más grande. Estos dos puntos están al mismo nivel. Por lo tanto, ¿qué piensas tú? ¿Tendrán la misma presión? ¿O será mayor la presión en el punto 1 que en el punto 2? No importa el tamaño del recipiente, si están al mismo nivel, la presión 1 va a ser igual a la presión 2. Bien, y tengo la fórmula para encontrar la presión hidrostática. La fórmula es que la presión es igual a la densidad por la gravedad por la altura, ya que la presión depende de la altura. Si la altura es mayor, mayor será nuestra presión. Esta es densidad, gravedad y altura. La gravedad la vamos a calcular en el sistema internacional por 9.8 metros sobre segundo cuadrado. La altura en metros va a depender de las unidades que estemos utilizando. Esta sería nuestra fórmula. También yo puedo tener una diferencia de presión si tengo dos puntos. Trabajaría con la presión en el punto 2 menos la presión en el punto 1. O sea que puedo hacer densidad del líquido 1, gravedad por altura 2. Sería 2. Menos la densidad siempre del líquido por la gravedad por la altura 1. Y a eso le llamaríamos una diferencia de presión. Las unidades de medida siempre van a ser newton metros cuadrados en el sistema internacional, que son las que más vamos a manejar en esta ocasión. Entonces anota esta fórmula también en tus datos de fórmulas y puedes anotar esta también. Bien, ahora hablaremos sobre Pascal y Arquímedes. Fueron dos investigadores y científicos que hicieron un principio. Primero trabajaremos con Pascal. Creó un principio llamado Principio de Pascal, el cual lleva su nombre. ¿Qué significa este principio o de qué nos habla? Nos dice que si tenemos un recipiente, en este caso con un émbolo, así como las jeringas, y yo hago una presión, esa presión se transmite a todas las paredes del recipiente o todo lo que esté adentro del recipiente. La misma presión que hago aquí se transmite aquí, aparte de la presión que ya existe por el agua. Entonces, si me dicen que dentro del agua hay una presión de 2 newton metros cuadrados y yo hago una presión de 0.5 newton metros cuadrados, entonces a cada punto de los que están aquí la presión total sería los 2 newton sobre metros cuadrados más 0.5 newton sobre metros cuadrados, quedándome 2.5 newton sobre metros cuadrados.
Este es un ejemplo para demostrarte que la presión que ejercemos acá se transmite a todos lados del recipiente, el cual viaja esta presión a través del líquido que contiene el recipiente. Entonces, ese principio nos dice: la presión aplicada en un fluido se transmite de igual forma a todos los puntos del fluido y a las paredes del recipiente que lo contiene. Ese sería nuestro principio de Pascal. Este principio de Pascal se toma muy en cuenta en lo que es la prensa hidráulica. Es una estupenda aplicación de este principio. Básicamente consiste en un dispositivo como se va a mostrar en la figura siguiente, con dos cilindros de diferente sección transversal, o sea, dos áreas diferentes. Aquí tenemos la figura más o menos de la prensa hidráulica. Esto está lleno de un líquido, en este caso puede ser agua. Aquí tengo dos émbolos como los de las jeringas, uno con área, o sea, es un círculo, entonces tiene un área, le llamamos área 2. Área 1 le vamos a llamar y a esta área 2. Aquí le vamos a aplicar una fuerza 1 por ser el área 1 y esa misma fuerza se va a transmitir aquí, que sería la fuerza 2. Si aquí ejercemos una fuerza, esa fuerza se transmite hacia todos los lados de las paredes del recipiente y resulta aquí también. Entonces, la fuerza que entra aquí es la misma que sale acá. Por lo tanto, la fuerza 1 dividida entre el área 1 va a ser igual a la fuerza 2 dividida entre el área 2. Y fuerza entre áreas, estamos hablando de presión 1, va a ser igual a la presión 2. Entonces, aquí tengo una fórmula, dos fórmulas. De esta fórmula yo puedo sacar que la fuerza 1 es igual, este está dividiendo, pasa a multiplicar, a la fuerza 2 multiplicada por el área 1 y dividida por el área 2. Recordemos que estas áreas son diferentes. Si yo quiero calcular fuerza 1, entonces me quedaría fuerza 2, entonces me quedaría la fuerza 1 multiplicada por área 2 y dividido entre área 1. Y observa que tenemos más fórmulas que agregar a nuestros datos. Entonces esto se da por el principio de Pascal. Fuerza 1 entre área 1 va a ser igual a fuerza 2 entre área 2. Tenemos el principio de Arquímedes. Este principio nos dice: todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido experimenta un empuje E hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. Este empuje E significa que al introducir un cuerpo en un líquido, el agua hace una fuerza hacia arriba a ese cuerpo, impidiendo de que él se sumerja completamente. Por eso dice de que puede ser sumergido completamente o parcial. Si estudiamos este principio, nos vamos a encontrar con tres casos. Cuando el cuerpo está en equilibrio, significa que está en el centro de todo el líquido. Cuando el cuerpo está parcialmente sumergido, significa que está una parte sin sumergirse y una parte dentro del líquido. Y cuando el cuerpo está totalmente sumergido. Si el cuerpo está en equilibrio, entonces significa que el empuje es igual al peso del cuerpo. Y peso es igual a masa por gravedad. Toma en cuenta eso. Cuando el peso, el cuerpo está en equilibrio, entonces la densidad del fluido va a ser igual a la densidad del cuerpo. Densidad del fluido es una F y densidad del cuerpo. Estas son las tres condiciones que se cumplen. Cuando un cuerpo está parcialmente sumergido, entonces significa que el empuje, la fuerza que hace el agua en este caso, es mayor que el peso del cuerpo. Por lo tanto, el empuje es mayor que la masa por gravedad. Por lo tanto, la densidad del fluido es mayor que la densidad del cuerpo.
Y aquí podemos utilizar la siguiente fórmula. Densidad del fluido por la gravedad por el volumen del fluido va a ser igual a la densidad del cuerpo por la gravedad por volumen del cuerpo. Esta es una de las fórmulas que vamos a utilizar. Ahora, cuando el cuerpo está totalmente sumergido, significa que el empuje es menor que el peso. El peso es mayor y por eso se va al fondo. Por lo tanto, la densidad del fluido va a ser menor que la densidad del cuerpo. Esos serían nuestros tres casos. ¿Cuál es nuestra fórmula general para calcular el empuje? Va a estar dada el empuje por la densidad del fluido por la gravedad por el volumen. De aquí podemos sacar otras fórmulas. Entonces, con esto hemos trabajado lo de tu lección. Ahora vamos a proceder a utilizar las fórmulas que hemos recogido para hacer varios ejercicios de esta lección, o en este caso de nuestra guía. Aquí he colocado información de nuestra guía de trabajo, nuestra guía de estudio, y tenemos datos de la guía. Una atmósfera es igual a 101.325 pascal, y pascal estamos hablando de newton sobre metros cuadrados. Esto es presión. Fórmulas. Para la densidad de un objeto o de algo necesitamos la masa y el volumen. Densidad. Para la presión puede utilizar fuerza sobre área. Para la presión hidrostática, la densidad, gravedad por altura. En los líquidos, para el empuje, densidad, gravedad por volumen. Y para la prensa hidráulica, fuerza 2 entre área 2 y fuerza 1 entre área 1 o viceversa. Ahora que tenemos nuestra información, vamos a ver las unidades. Aparte de esto, me hace falta aquí que nos pide qué masa tiene el aire que contiene. Entonces aquí sería la masa, es lo que nos está pidiendo. Por eso pongo la letra M y el símbolo. Esto tengo que hacer una conversión porque no podemos trabajar con centímetros y metros, ni con gramos y metros. Entonces hay que hacer esta conversión. Para trabajar con metros necesito kilogramos y metros cúbicos. Entonces vamos a hacer que 10 a la sexta centímetros cúbicos equivale a 1 metro cúbico, por 1000 gramos equivale a 1 kilogramos. Al hacer la multiplicación de lo de arriba, 0.013 por 10 a la sexta me da 1300. Elimino gramos con gramos y me queda kilogramos. En la parte del denominador es 1 por 1000, es 1000, y me va a quedar metros cúbicos. Al hacer la división me da 1.3 kilogramos metros cúbicos. Ahora que ya hice esa conversión, voy a tener la fórmula que vamos a trabajar. La fórmula es la de densidad. Densidad es igual a masa sobre volumen. Porque me pide masa, hay que despejar masa. Masa es igual, se está dividiendo, pasa a multiplicar, densidad por volumen. Ahora que ya tengo lo que voy a utilizar, nuestra fórmula, veo si tengo todos los datos. La densidad ya la tenemos. El volumen no lo tenemos, solo tengo las dimensiones. Entonces voy a sacar el volumen del cuarto, que sería una habitación. Entonces voy a multiplicar, para el volumen multiplico ancho, largo y alto, o sea 4 por 5 por 2.5, quedándome 50 metros cúbicos, porque metro por metro por metro, metros cúbicos. Ahora, la masa va a ser igual a la densidad, que es lo que ya tengo, 1.3 kilogramos metros cúbicos por 50, que es el volumen, 50 metros cúbicos. Metros con metros se elimina y me queda una respuesta de 65 kilogramos. Aquí está, repito, aquí me quedó 1.3 kilogramos sobre metros cúbicos, que sería la densidad, y el volumen, que es lo que yo encontré. Metros cúbicos con metros cúbicos se elimina y me quedó 1.3 por 50, dándome 65 kilogramos. Entonces, en la habitación hay una masa de 65 kilogramos de aire. Ahí tenemos el primer ejercicio de tu guía de ciencia. Tenemos el ejercicio 2 de tu guía de ciencia. Calcula la presión a una profundidad de 1000 metros en el océano. La densidad del agua del mar es de 1.03 gramos sobre centímetros cúbicos y la presión atmosférica es de 1 atmósfera.
Lo primero que debemos de hacer es colocar los datos. ¿Qué es lo que tenemos? Nos da esta información que equivale a la profundidad. Es la altura en que está ubicado el punto que vamos a trabajar. La densidad del agua del mar, es igual a 1.03 gramos sobre centímetros cúbicos. Y me dice que la presión atmosférica es igual a 1 atmósfera. Luego que has sacado la información, debes de ver si las unidades están correctas. Entonces las unidades tenemos que tener todas las unidades en un mismo sistema. En este caso vamos a trabajar con el sistema internacional, metros, kilogramos y segundos. Entonces aquí tengo metros, estamos bien, aquí tengo centímetros, hay que hacer esta conversión, y los gramos hay que pasarlos a kilogramos. Entonces voy a poner tenemos que 10 a la sexta centímetros cúbicos equivalen a 1 metro cúbico. Vamos a eliminar gramos, entonces 1000 gramos equivale a 1 kilogramo. Y hacemos la multiplicación de 1.03 por 10 elevado a la sexta por 1 y me da 1.030.000. Todo esto dividido entre 1 por 1000 es 1000. Si lo divido entre 1000 me da un valor de 1030. Gramos con gramos, centímetros con centímetros, y me quedó kilogramos sobre metros cúbicos. Y ya tengo esa conversión. Una atmósfera, en tu guía aparece este dato. Una atmósfera es igual a 101.325 pascal, y pascal es igual a newton sobre metros cuadrados. Entonces sería que esto es igual a 101.325 pascal, que es lo mismo que newton sobre metros cuadrados. Ahora, nuestro ejercicio nos pide la presión atmosférica. Nos dice calcular la presión. Como nos está hablando de líquidos, entonces está pidiendo la presión hidrostática. Y esto es igual a tener, bueno, esta es nuestra incógnita. Entonces la fórmula que vamos a utilizar es que la presión es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Esas fórmulas es bueno que las tengas copiadas. Yo aquí la tengo. Es la presión hidrostática. Estamos trabajando con líquidos y sería esta nuestra fórmula. Ahora que ya tenemos nuestra fórmula, ponemos que la presión es igual. La densidad, estamos hablando de 1030 kilogramos metros cúbicos, son cierro entre paréntesis. Lo voy a multiplicar por la gravedad. La gravedad ya la conocemos. La gravedad en el sistema internacional es 9.8 metros sobre segundo cuadrado, más por la altura, que es 1000 metros. Pero como estamos con una presión atmosférica de 1 atmósfera, entonces a este le vamos a sumar la presión atmosférica, que sería igual a 101.325 newton metros cuadrados. Esta multiplicación nos da un valor de 10.094.000. Veamos las unidades. Este metro se va con un metro de acá, entonces nos queda metros cuadrados en la parte del denominador, pero este otro metro se va con un metro cuadrado, entonces en la parte del denominador me queda solo metro. Vamos a ver ahora kilogramos. Aquí me queda por segundo cuadrado y kilogramos en la parte de arriba. Esta multiplicación nos da un valor de 10.194.000. Y me quedan las unidades. Observa esto, me queda kilogramos por metros por este otro metros sobre metros cúbicos por segundo cuadrado, más toda esta expresión que tengo acá, newton metros cuadrados.
tenemos que hacer que esta expresión se parezca a esta. Para hacer esa conversión, vamos a recordar que un newton es lo mismo de kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Entonces, si unimos todo esto, estamos hablando de newton. Y si simplificamos un metro con un metro de aquí, me quedaría metro cuadrado. Y ahí ya las unidades que necesitamos. Quedándonos que ahora vamos a hacer la suma de 10 millones, newton sobre metros cuadrados más 101.325 newton metros cuadrados. Al hacer la suma tenemos la cantidad de 10.09400 más 101.325 y me queda igual a 10.195.325 newton sobre metros cuadrados. Y esta sería nuestra respuesta del ejercicio. Del ejercicio anterior, calcular la fuerza sobre el exterior de la ventana circular de 30 centímetros de diámetro de un submarino a esa profundidad. Bien, en el ejercicio anterior ya habíamos calculado que la presión equivale a este dato, 10.195.325 newton metro cuadrado. Eso es lo que encontramos de lo anterior. Ahora me está diciendo que calcule en una ventana circular de 30 centímetros de diámetro. Me está dando el diámetro. Diámetro es 30 centímetros. Ahora hay una fórmula de presión que está en tu guía y me dice que la presión es igual a fuerza sobre área. Quiere decir que aquí necesitamos el área de esa ventana. Este es el diámetro de la ventana. Entonces el área, como es circular, es pi por radio al cuadrado. Y ese es el diámetro, entonces sería el radio a la mitad. Sería pi por la mitad, que sería 15 centímetros elevado al cuadrado. Hacemos esa multiplicación. Pi es 3.14 por 15 por 15. En tu calculadora también aparece el valor de pi, chip, y el valor de donde está el símbolo pi, y eso lo multiplicamos por 15 elevado al cuadrado, dándome 706.85. Y son centímetros cuadrados. Ahora veamos nuestras unidades. Newton, metro cuadrado, y aquí tengo centímetros. Pasemos esto a metros. Por 10 a la cuarta centímetros cuadrados equivale a un metro cuadrado. Si hacemos este producto por 1 y dividido entre 10 a la cuarta, me da una cantidad de 0.0706 y me quedaría, centímetros con centímetros se van, y me quedaría metros cuadrados. Ahora sí, ya tengo todas mis unidades. Acuérdate que este es el área de la ventana. Entonces, retomando nuestra fórmula, presión es igual a fuerza sobre área. Vamos a encontrar fuerza porque eso nos pide el ejercicio. Entonces pongamos la F de fuerza que nos está pidiendo y vamos a hacer el desarrollo. Presión es igual a fuerza sobre área. Despejamos fuerza y me queda que fuerza es igual, el área está dividiendo, pasa a multiplicar a presión y me queda una nueva fórmula. Entonces la fuerza va a ser igual al área, que nos da 0.0706 metros cuadrados, multiplicándola por la presión, que es esta cantidad que tenemos arriba, 10.195.325 newton metros cuadrados. Ahora observa, este metro cuadrado está en el numerador y ese está en el denominador, entonces se elimina. Fuerza me queda igual a ese producto por 10.195.325.
me da una cantidad de 720.656.54 newton. Esa sería la fuerza que existe sobre la ventana. Ahí tenemos nuestra información del ejercicio 3. Y seguimos con el ejercicio 4. Calcular la masa de una esfera de hierro de diámetro de 3 centímetros. Me está dando la información, vamos a sacar los datos. Me está diciendo que es una esfera cuyo diámetro es de 3 centímetros. Desde el momento que me está dando diámetro, ¿verdad? Es porque vamos a utilizar ya sea volumen o área. Y también me dice que la densidad, este es el símbolo de densidad, es de 7.96 gramos sobre centímetros cúbicos. Y me está pidiendo calcular la masa. Bien, veamos primero, tenemos las mismas unidades. Ahora sí, vamos bien. Revisando las fórmulas, he agregado la fórmula de densidad, que es igual a masa sobre volumen. Entonces aquí puedo despejar masa. Entonces vamos a utilizar esta fórmula ya que tengo la densidad, y el volumen lo puedo encontrar ya que es una esfera y tengo el diámetro. Entonces vamos a escribir nuestra fórmula. Densidad es igual a masa sobre volumen. Si aquí despejamos masa, me queda que el volumen pasa a multiplicar con la densidad. Entonces necesito el volumen de la esfera. Entonces la fórmula para encontrar el volumen de una esfera es esto: 4/3 pi por radio al cubo. Yo tengo diámetro, el diámetro es el doble del radio, o sea que el radio vale 1.5. Entonces 4/3 por pi por 1.5 elevado al cuadrado. Para hacerlo por orden, vamos a multiplicar 4 por 1.5 al cuadrado. Tomamos la calculadora y ponemos 4 por 1.5 al cuadrado. Es lo mismo que multiplicar 1.5 por 1.5. O lo elevas al cuadrado en la calculadora. Nos queda 9. Eso lo multiplico por pi. Por el valor de pi puedes utilizar 3.14 abreviado. Y me queda igual a 28.26. 28.26. Esto dividido entre 3 nos da 9.42. Y le ponemos centímetros cúbicos porque viene de centímetros, estamos hablando de volumen. Ahora, claro, eso sale con solo el proceso, pero nosotros lo vamos a colocar al final conociendo que estamos hablando de volumen. Ahora vamos a sustituir aquí. La masa va a ser igual a la densidad, que es 7.96 gramos sobre centímetros cúbicos, por volumen, que es 9.42 centímetros cúbicos. Aquí observa que centímetros cúbicos queda en la parte superior, entonces simplificamos y solo me va a quedar gramos. Y multiplicamos 7.96 por 9.42. Y estamos hablando de 74.98. Ahora, ¿por qué multiplicamos? Porque nuestra operación está lineal. Observa densidad por volumen. Y dividido entre 1 le he colocado solo para que identifique que estamos trabajando en el numerador y denominador estas unidades. ¿Qué me quedó? Gramos. Entonces, esa es la masa que posee la esfera de hierro de diámetro de 3 centímetros. Ese sería el ejercicio 4. Vamos a leer el ejercicio 5. El émbolo pequeño de un elevador hidráulico tiene una sección transversal de 3 centímetros cuadrados. Esto me está hablando de área, o sea que ya tengo en mis datos área 1 de esta cantidad. El de su émbolo grande es de 200 centímetros cuadrados, o sea, área 2 de 200 centímetros cuadrados. ¿Qué fuerza debe aplicarse en el émbolo para levantar una carga de 15 kN? ¿Qué fuerza debe de aplicarse en el émbolo para levantar esa carga de 15 kN? Entonces, en el émbolo 1, o sea, la fuerza 1,
es la que debo calcular para que mi fuerza 2 cuando levante el émbolo sea de 15 kN. Eso me está diciendo. Hay que leer bien esta parte. ¿Qué fuerza debe aplicarse en el émbolo, área 1, de manera que mi resultante sea una fuerza de 15 kN? Ahora, como ya tenemos todos los datos, por lo que vemos, vamos a utilizar el principio de Pascal, pero hay que hacer las conversiones porque no puedo trabajar kilonewton con centímetros cuadrados, sino que tiene que ser en el sistema internacional. Por lo tanto, vamos a hacer la conversión de centímetros a metros. 10 a la cuarta centímetros cuadrados equivale a 1 metro. Entonces vamos a multiplicar 3 por 1 entre 10 a la cuarta, me da 0.003 metros cuadrados. El otro, 200 centímetros cuadrados, 10 a la cuarta centímetros cuadrados equivale a 1 metro. Es de dividir 200 entre 10.000. Me da una cantidad de 0.02 metros cuadrados. Es el que andamos buscando y vamos a hacer una conversión de kilonewton a newton. Aquí tengo anotado que 1 kilonewton equivale a 1000 newton. Entonces multiplico 1 kilonewton equivale a 1000 newton. 15 por 1000 me da una cantidad de 15.000 newton. Y ahí tengo las conversiones. Ahora, por el principio de Pascal, tengo que la fuerza 1 entre área 1 va a ser igual a la fuerza 2 entre área 2. Ahora sustituyamos los valores. ¿Qué me está pidiendo? Fuerza 1. Voy a despejar fuerza 1. Me va a quedar fuerza 2 multiplicada por área 1 y dividida entre área, área 2. Ese sería el despeje. Ahora sustituyamos los valores. Fuerza 1 va a ser igual. ¿Cuál es la fuerza 2? Sería 15.000 newton. ¿Cuál es el área 1? 0.0003 metros cuadrados. Y el área 2 es 0.02 metros cuadrados. Multiplicamos 15.000 por 0.0003 entre 0.02. Al utilizar la calculadora sería 15.000 por 0.0003 me da la cantidad de 4.5. 4.5. Esto lo voy a dividir, me queda newton, eliminé metros y metros cuadrados, entre 0.02. Dándome una cantidad de 225 newton. Quiere decir que en el émbolo pequeño, que sería la fuerza 1, tengo que aplicar una fuerza de 225 newton para que en el émbolo grande levante 15.000 newton, haga esa fuerza de 15.000 newton. O sea que esta fuerza pequeña se transmitió, se trasladó hacia acá y ya se convirtió en una fuerza más grande que podía levantar la carga de 15.000 newton. Ahí tenemos el ejercicio resuelto número 5 de la lección.